para la tarde. Sí, sí, Daniel. Son 5 en la tarde, o sea, un grupo de 6 y otro de 5. Claro. Hanna No de estuvo antes. todo. Claro. Ya, perfecto. Ahora ya, estamos los 5 y nosotros. Y bueno, como ven, estamos ahora, además nos acompaña en esta sesión el profesor Yuri Carvajal, que estuvo con nosotros el martes haciendo su clase sobre el coronavirus y su perspectiva en Chile y otras visiones más globales también. Entonces, la idea de esta reunión es poder conversar con ustedes impresiones generales sobre esta semana de trabajo, sobre los temas que hemos visto, las clases en particular. Hubo una clase sobre salud mental el día lunes, la clase del profesor Yuri el día martes, y el miércoles tuvimos la clase sobre medio ambiente, ¿ya? En general esto. Entonces, también planteamos algunas preguntas que le mandó Paula en un correo. Pueden servirnos de guía para la conversación, para discusión sobre los temas que a ustedes les interesen. Pero la verdad es momento para recibir cualquier pregunta o comentario o alguna inquietud que tengan, tanto de las clases como en general de temas que estamos viendo en el programa, ¿ya? Así que la palabra abierta para que ustedes nos puedan hacer dar sus impresiones. Cualquiera de ustedes, quien quisiera. ¿Puedes hablar un poco más sobre la transferencia entre el gobierno y la población en Chile sobre los datos de coronavirus? Creo que esa es una pregunta para Yuri, ¿no? Que Yuri está justamente en esa área. ¿Quieres que responda al tiro o juntamos otras preguntas? Sí, puede ser también. Si alguien tiene alguna otra comentario justamente sobre, en particular, la situación del coronavirus o impresiones que tengan ustedes sobre esto, tanto de lo que ustedes pudieron ver en la sesión con Yuri, como otros aspectos en particular de la situación de la enfermedad. Parece que no. No. Entonces paso. Mira, primero, algo de lo que estábamos hablando con sus compañeros antes, que estamos frente a un problema que no está muy bien dibujado. Podríamos decir, es un objeto borroso, ¿no? Es un objeto difuso. Hay un filósofo inglés que llama hiperobjetos a esto, hiperobjetos. Él se basa en un tema de la Björk, que se llama hiperbalada. Y entonces, a partir de esa idea de una hiperbalada, él llama a este tipo de problemas hiperobjetos. A mí me parece que la pandemia que tenemos es un hiperobjeto, es un objeto difuso, no sabes dónde empieza, dónde termina, es borroso, no sabes en el tiempo. Hay una discusión de si es diciembre o es septiembre, no, tampoco está muy claro. No sabemos ni siquiera lo hizo, está fabricado, no está fabricado, también está lleno de borrosidades. Entonces, cuando estamos frente a un objeto o a un hiperobjeto, es muy importante el grado de comunicación que existe entre los colectivos. A mí me parece que el camino elegido del secretismo, y en Chile hay un camino de mucho secretismo, es el peor camino, porque contribuye a generar solo miedo e incertidumbre, en un momento en que ya hay bastante miedo y bastante incertidumbre.
pese a que el gobierno chileno construyó un equipo científico, un comité asesor técnico. Sin embargo, el gobierno no ha sido capaz de confiar en ese comité asesor. Es como que tú dices, me voy a operar del corazón. Si yo tuviera que operarme del corazón, yo no soy cardiólogo, me dedico a otra cosa, tendría que confiar muchísimo en el cardiocirujano, porque yo no tengo la competencia, incluso siendo de la misma profesión, para juzgar su nivel de conocimiento y su nivel de pericia. Entonces, el gobierno no ha confiado en su equipo técnico asesor. Creo yo que hay una tradición, a lo mejor Daniel da una visión de eso, una tradición chilena en que no confiamos en los equipos técnicos. No hay una experiencia chilena de que algún tema lo hayamos entregado a una comisión independiente y que esa comisión lo haya encarado. Sí, en el plano de los derechos humanos, y sí hemos sido exitosos, al menos, por ejemplo, los problemas de violaciones a los derechos humanos en la época de la... Estaba en silencio, me acabo de dar cuenta. Que, bueno, mientras arreglan su problema técnico, yo aprovecho de poner datos, porque me parece interesante lo que él habla de justamente esto de los equipos técnicos y cómo en Chile se pueden, son validados o no los equipos técnicos. En el caso particular del equipo asesor del gobierno en tema del coronavirus, hay también disputas políticas de partidos y de visiones políticas y también de los colegios profesionales. En el equipo de coronavirus está la presidenta del Colegio Médico chileno, que es una persona de izquierda política. No sé si es comunista, no recuerdo bien, pero claro, eso les genera bastante conflicto al gobierno, tener a alguien liderando un equipo que está apoyando al gobierno en políticas que supuestamente deberían ser dirigidas por el gobierno. Entonces hay todo un juego de poder también. Y eso, para efectos de esta situación de la pandemia, en los últimos días ha habido críticas al gobierno, porque no sé si ustedes saben la noticia, pero está en debate en los últimos, digamos, una decisión que el gobierno está tomando de abrir centros comerciales y de permitir, supuestamente, en este caso, que la economía vuelva a surgir, pero todo esto sin el apoyo oficialmente de este comité asesor. Eso es la información que he manejado. Yuri, tú justo estabas hablando y te caíste. Perdón, que se fue la batería. Perdón, disculpa. Sí. Bueno, yo decía que tuvimos una experiencia de un grupo de expertos, o de dos, que fue la Comisión Valech y la Comisión Rettig, encargadas de esclarecer las violaciones de los derechos humanos. Eso fue en los años 90 y luego en los años 2000. Y fue una experiencia exitosa, es decir, hubo una comisión independiente constituida por distintos expertos y entregaron un informe y entregaron una política al gobierno y el gobierno la ejecutó en los dos casos. Ahora hay un comité, en realidad hay dos comités asesores, Daniel. Hay un comité asesor técnico en que está como la persona que yo creo más calificada, Jimena Aguilera, que es una colega que trabajó en varios brotes, trabajó en el ministerio, trabajó para la OPS, y hay una comisión que llamaron social. Una vez más dicotomizaron, separaron lo social de lo técnico. Porque yo veo que en una comisión científica asesora de coronavirus, para mí, debe haber un sociólogo, debe haber un antropólogo. No creo que al lado de un virólogo y al lado de un biólogo molecular, porque el problema tiene todas esas aristas. Bueno, no hemos tenido eso. Y por otro lado, tenemos un grave problema estadístico. Las cifras
que tiene dos caras. Una cara real. Yo creo que las estadísticas de Chile tienen graves problemas. En los años 60, este país fue reconocido en América como el país de las estadísticas de salud. En esa época, en ese momento, el director de la Escuela de Salud Pública en Chile era Hugo Bem Rosas, un colega que trabajó mucho con demografía, y él hizo el año 62 un estudio sobre la mortalidad infantil en Chile y niveles socioeconómicos, mostrando cómo estaba estratificada la mortalidad infantil. El año 62, junto con Erika Taucher, revisaron 200.000 certificados de defunción. No tenían ningún computador, lo hicieron a mano, es una cosa así heroica. Bueno, y en esa época Chile tenía las mejores estadísticas de salud de América, creo yo que sí, eso sin duda. Pero luego hemos tenido un proceso de deterioro muy grande, y vivimos como de esa tradición, pero nuestro procesamiento estadístico deja bastante que desear, y yo creo que hoy día eso se ha reflejado con crudeza. Los datos son muy inciertos, a tal punto que hace 2 días atrás la subsecretaria de Salud, la subministra, retiró el informe oficial que estaba en el sitio oficial. Lo retiró porque contenía errores. O sea, el amor propio de ella, por lo mínimo, de si se va a subir un documento, que ella tenga tiempo y diga, necesito media hora para revisar, esto no se sube, no importa que en media hora se acabe el mundo, pero no se sube hasta que yo tenga la certeza de que esos datos son consistentes. O si yo no sé evaluar si esos datos son consistentes, me traerán a la persona que en media hora o en una hora sea capaz de saber, asegurarme que están consistentes, porque que tú retires un informe resta toda credibilidad, y una vez que perdiste esa credibilidad, todos están pensando que el próximo informe puede ser retirado en cualquier momento. Y eso destruye la confianza pública, la capacidad de que el colectivo se ordene y deje de lado el miedo, la incertidumbre. Eso genera más incertidumbre. Entonces, está ese problema. Segundo, que cuando los problemas son tan complejos, estos hiperobjetos, sería muy útil contar con la colaboración ciudadana y que las personas puedan acceder a las bases de datos y decir, yo revisando las bases de datos me di cuenta que en tal lugar está pasando algo que no es lo mismo que pasa en todo el país. Me encantaría que fueran 5 historiadores o 5 etnógrafos o 5 antropólogos a mirar en ese lugar en que yo, a través de los datos, lo que veo es una señal anómala, pero necesito que vayan, aterricen unos paracaidistas en ese lugar para decirme, o unos astronautas que lleguen a ese lugar para decirme qué está mandando esa señal anómala. Me parece a mí, por ejemplo, que eso sería muy útil. Y seguramente las fuerzas oficiales estadísticas no tienen la capacidad para entender, para mirar ese detalle. Pero si tú pones los datos a disposición de todo el mundo, podrías beneficiarte de la generación de una inteligencia colectiva, aportes. Y tú podrías decir, aquí esto está, ni siquiera necesitas ser profesional universitario, tener un doctorado en salud pública. Cualquiera que mire estos datos y encuentre algo, por favor, repórtelo. Queremos tener, somos 5 estadísticos, nos gustaría tener 100 estadísticos voluntarios. Eso es una decisión política, pero también de ciencias, ¿no? Creo que lo hablábamos el martes, de volver a suponer que cualquier persona, podría saber tanta estadística como yo. Incluso, fíjense, no solo tener sentido común, sino saber de estadística o decirme, podrías usar tal técnica que yo alguna vez usé. ¿Por qué el núcleo central del Estado es el único que sabe cuáles son las mejores técnicas de procesamiento de datos? Hoy día, lo contábamos con a sus otros compañeros, una periodista, Alejandra Matus, una periodista, publicó en su Twitter un análisis de las evoluciones mensuales de las muertes en Chile, y mostró que en el mes de marzo habían ocurrido 700 o 800 muertes más que en el mes de marzo del año 2019, del año 2018 y del año 2017. Alejandra Matus, eso lo van a encontrar
En Twitter van a encontrar los gráficos, los 3 gráficos que ella, o los 2 gráficos que ella muestra. Lo interesante de este proceso es que también España, que tiene un sistema diseñado para procesar las muertes del día anterior, que no están muy exactas en cuanto a su etiología, pero por lo menos sí su localización, su ocurrencia y la edad y el sexo de los afectados, también encontró eso, que durante todo el mes de marzo y abril tuvo una sobremortalidad. Eso, por ejemplo, el gobierno podría decir, no tenemos la fuerza para hacerlo, no lo estamos haciendo porque no tenemos la fuerza para hacerlo. Pero aquí están los datos. Aquel que quiera procesarlo, bienvenido sea y los puede levantar y un poco podríamos usar como una tecnología wiki. Y aquel que se equivoque puede corregir al otro y ir mejorando la calidad. A mí me parece que esa cuestión, en las actuales condiciones políticas, estamos en la dimensión, en la dirección absolutamente errada, es decir, de la capacidad de utilizar a los colectivos para conocer mejor un proceso mal definido, un proceso difícil de ordenar. Y finalmente, eso tiene como un trasfondo ético también, porque significa reconocer la igualdad intelectual de los ciudadanos. O sea, hoy día en que la democracia tiene que abordar temas como estos, o sea, no sé cómo abordar un problema de coronavirus, discutir RNA, PCR, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, frotis hisopado nasofaringio, muestra de deposiciones, son discusiones que ya que son parte del debate político o deberían ser parte del debate político, nos da lo mismo cómo se resuelva esa conversación o ventilación mecánica cuando vamos a compartir un artículo del JAMA que muestra la evolución de los pacientes en un hospital de Nueva York, cuando el 88% de los pacientes que entran a ventilación mecánica fallecen, ese es su pronóstico. Es como tendríamos todos que discutir sobre ventilación mecánica. La ventilación mecánica no puede quedar solo ser una discusión en el médico intensivista porque nos involucra a todos. Es un tratamiento que hoy día está teniendo un resultado muy malo y ese artículo se llama, bueno, había una política de artículos abiertos, ¿no? De que todo, en general todas las revistas que eran cerradas hoy día están más abiertas. Yo creo que eso ha sido interesante. Pero entonces los ciudadanos tienen que ser capaces de conocer estos temas y de opinar sobre estos temas. Yo creo que los gobiernos tienen mucho miedo, están con mucho pánico, porque saben la debilidad que tienen y conocen que los dispositivos públicos, los sistemas públicos han quedado muy atrás desde el punto de vista de estadística respecto a la realidad y a las exigencias de la realidad. No sé, Daniel, si miraste una columna de Roberto Méndez, que es el dueño de una gran agencia de encuestas políticas de Adimark, y él señaló esto, hizo un cuestionamiento muy grande a cómo va a salir, cómo van a salir el gobierno y las estadísticas públicas en un momento en que están muy cuestionadas y que eso genera una falta de credibilidad, pero que no ayuda, no contribuye a generar un cuerpo colectivo y a generar como formas de conductas más o menos ordenadas. Uno podría asemejarlo a qué pasa cuando las aves vuelan, ¿no? Y despliegan estas figuras tan bonitas en vuelo, tan armónicas y tan sincronizadas. Bueno, pero si las señales que da el pájaro que va en la punta empiezan a ser señales muy turbulentas, con mucho ruido, muy distorsionada, el vuelo de la bandada se va a dispersar. Y eso no tiene mucho sentido. Sí, yo sabes que agregaría lo que planteas, bueno, hay todo un tema que no necesariamente pasa por el caso particular de ahora de la pandemia, sino más bien un análisis de la política de este gobierno, ¿no? Porque el liderazgo que tenemos en Chile de presidencia evidentemente ha sido cuestionado, sus reacciones desde
en particular desde el año pasado, en octubre, han sido totalmente cuestionables y además vulnerando derechos humanos. Y en particular para el caso de lo de ahora, situación del coronavirus, notamos que hay una falta de empatía de parte de las autoridades políticas de Chile, ¿no? Entonces, ahora que Yuri hace la aclaración que yo no sabía esto de que existían dos comités, uno social y uno técnico, también en el caso del comité social está toda esta lucha de poderes entre unas visiones que son más bien las de economicistas y de fomento de lograr que la economía surja nuevamente. Hay una mirada ahí que es bastante poco solidaria con la gente, ¿no? Y entender que lo fundamental aquí es que estemos todos sanos. También hace algunos días está toda esta polémica por la fecha de inicio de clases de los estudiantes en Chile. Entonces el Ministerio de Educación planteó que esta semana, este lunes deberían volver a clases los estudiantes y como están las condiciones en Chile, jamás, o sea, es lo que nos pasa a todos, ustedes están en sus casas y hay que esperar, por mucho que en algunas partes estén dando permiso para que abran los comercios, ¿no? Entonces hay toda una mirada política más macro que no están tomando en cuenta las opiniones de la sociedad en general, ¿no? Creo que eso también es un reflejo de la crisis social que Chile en particular ha tenido desde el año pasado. O sea, la crisis que surgió el año pasado fue después de tantos años de estar sometidos a un modelo, a una normalidad que hizo crisis. Pasamos de esa crisis, o en esa crisis el proceso de la transformación y de la expectativa, con toda la lucha de organizaciones y movimientos sociales en Chile. Luego, con mucha expectativa, esperábamos marzo para ver qué ocurría, y en marzo, si bien empezó el movimiento nuevamente a surgir, apareció esta otra cosa inesperada a nivel global. Entonces, es un escenario de mucha incertidumbre, que también lo hablamos con el grupo anterior, que viene, que pasa a futuro. Entonces, no sabemos, no sabemos, pero sí se notan estas luchas de poder y disputas para dónde llevar, para dónde sería lo apropiado llevar las decisiones políticas en este caso de salud, ¿ya? En ese sentido también me parece, yo recordando las impresiones que planteó Yuri en su clase el martes, esta mirada más, no solamente desde el dato o de lo que plantea la curva respecto de las estrategias de enfrentamiento de una pandemia, sino que hay otros elementos que mirar, la sociedad, lo que plantea la gente, que plantea los articulistas alternativos a lo oficial. Eso es súper importante poder tenerlo en cuenta. ¿Sí? Ok, bueno, ahí puede ser, alguien más quisiera dar una impresión sobre esto que hemos conversado en estos minutos. U otro tema también, si quieren. Alexis, ¿estás ahí? ¿Tu micrófono funciona? Que sí. ¿Se escucha? Perfecto. Okay, well, entonces, em, creo que la pregunta sobre el sistema matemático o el uso de matemático con la pandemia es muy interesante porque no creo que las cifras son correctas, porque en mi estado hay muchas personas enfermas, pero ellos no reciben la prueba porque no tienen los síntomas que tienen los síntomas, pero no tienen mucho riesgo, entonces no tienen la prueba. Entonces, pero las noticias siempre usan estos datos, pero creo que con eso hay una deshumanización. Entonces, ¿puedes hablar sobre eso?
Diría más que deshumanización, esta idea de que es objetivo, que esto es objetivo, que es como un puntapié que te ponen, ¿no? La verdad. No hay forma de discutirlo porque es objetivo. A los números a veces se les atribuyen características físicas, datos duros. Estos son los datos duros, o sea, lo tuyo es blando, fuera. Entonces me parece a mí que hay toda una sociología de las estadísticas, de qué rol cumplen las estadísticas, cómo se generan las estadísticas, cuándo surgen las estadísticas. Ahí le sugeriría a Jan Hacking, que es un estadístico, que él era estadístico matemático y luego se dedicó a estudiar la historia de las estadísticas. Tiene un par de libros muy lindos sobre el nacimiento del azar, y cómo surgen en las sociedades modernas, alrededor del siglo XVI, XVII, las estadísticas y esta pasión por contar todo, contar, numerar, como así al contar tú tuvieras este poder mágico de que lo tengo aquí, tengo a la cosa, está ahí afuera como un objeto que yo puedo manejar y controlar. Y también es interesante en esa misma historia de las estadísticas conocer las derivas dramáticas del manejo de las estadísticas, como fue, por ejemplo, el eugenismo. El eugenismo, esta idea de que tú puedes manejar, al manejar las poblaciones, ¿no? Tú puedes manejar algunos factores que consideras indeseables, sacarlos, y mejorar los que consideras positivos. En Chile, ya les voy a contar como incidencias, Allende, Salvador Allende, fue eugenista. Él, en su tesis para ser médico, era higiene mental y delincuencia. Y él proponía castrar a los delincuentes, porque de esa manera no se generaba la delincuencia, que era una degeneración en esa época las enfermedades eran degeneraciones, que era hereditaria. Y eso venía del uso de las estadísticas desarrollado por Galton, y por el famoso Pearson, de la R de Pearson, la regresión, el R, la correlación. Cuando nosotros discutimos la correlación estadística, eso, el matemático estadístico que lo hizo también era eugenista, y hubo una proliferación de eugenismo. Habían sociedades eugenistas y se hablaba de la eugenesia. Tengo libros chilenos sobre eugenesia que eran parte de la discusión. Las leyes consideraban regulaciones eugenésicas, por ejemplo, para autorizar los matrimonios. Todavía en Argentina, si tú te casas, tienes que llevar un certificado en que estás libre de enfermedades para poder casarte. Es una ley, eso es una regulación eugenésica. Entonces, comprender que las estadísticas en su devenir son un instrumento de gobierno y son un instrumento también que pueden tener derivas peligrosas, derivas políticas peligrosas como el eugenismo. No para desecharlas, ¿no? Porque estamos levantando la idea de que queremos mejores números, que no estamos felices con estos horribles números inconsistentes, no estamos felices que la subsecretaria de Salud haya tenido que retirar el informe porque estaba lleno de inconsistencias. Pero queremos estadísticas que tengan trazabilidad, que puedan ser seguibles y que puedan ser discutidas, es decir, ¿por qué se mide esto y por qué esto otro no se mide? No solo lo que las estadísticas registran, sino también lo mismo que tú dices, ¿por qué no se toman exámenes a los casos leves? Porque si quizás a mí me interesa hoy día los casos graves, porque son los que me tienen
complicado y los que me están generando mi problema. Podría ser, no hay ningún problema. Pero vamos a hacer una definición de caso en que solo los casos van a ser los graves. Y si tú me dices, estos son solo los graves, sí, son solo los graves. Están fuera los leves, no los consideramos y vamos a tener ese criterio. Ahora, ese criterio debería ser internacional. La OMS debería fijar un estándar, ¿no? Que ha sido uno de los problemas. Vamos a diagnosticar así, estos van a ser los casos, esto vamos a considerar leve, esto lo vamos a excluir, etcétera. Y no que cada país se las arregle, ¿no? Hemos llegado a esa situación, cada país se las arregla como puede, con lo que puede. No hay comparabilidad de las cifras. Todos los gobiernos, en un periodo en que tenemos procesadores, computadores, sistemas de construcción de base de datos en línea, sin embargo tenemos la peor situación estadística. Me parece a mí que en los años 60, bueno, en Chile por lo menos, pese a lo atrasado de nuestras técnicas estadísticas, teníamos mejores estadísticas, más consistentes, más creíbles, a lo mejor manejadas por un grupo de especialistas y no como hoy día que circulan de una manera mucho más masiva. Entonces, creo yo que esta disputa por las estadísticas y por estadísticas que sean fiables, confiables, es un poco, de vuelta con la primera pregunta, también la disputa por construir lo que un filósofo norteamericano, John Dewey, llamaba lo público, construir ese espacio de lo público. En el fondo, ese es el problema del que estamos hablando, ¿no? Cuando yo les decía algo de la bandada, es decir, las estadísticas también son señales para articular los colectivos humanos de una manera pública. Si yo destruyo la fiabilidad de las estadísticas, si yo destruyo el valor de los números, destruyo también la confianza básica, la convicción básica. Ahora, cuando yo digo esto objetivo, y queremos que los números sean objetivos, no que sean inestables, no que salten, no que sean irregulares, pero que sean objetivos porque se han construido, han sido un objeto construido por nuestras manos con ese fin, con el fin de que pueda contribuir a articular ese colectivo. Por lo tanto, el que sean objetivos no significa que sean deshumanizados, porque justamente esos números articuladores de un mundo colectivo, están cargados de valores. Y finalmente esa es la disputa. ¿Con qué valores queremos construir esas estadísticas? Las estadísticas no son números ausentes de valor, de sentido. Nosotros tenemos que saber que siempre que estamos construyendo una estadística, estamos haciendo una elección valórica. Por ejemplo, ¿por qué tenemos grandes estadísticas de mortalidad infantil? En Chile es muy interesante cuando tú miras la base de datos, por ejemplo, de defunciones. La base de datos de defunciones tiene una categoría que es cantidad, edad, cantidad, una columna. Ahí la pueden descargar del Ministerio de Salud. Edad, cantidad. Tiene otra columna que es edad, tipo. Entonces, si tú calculas solo edad, cantidad, te vas a dar cuenta que ahí hay una concentración en ciertos grupos de edad, cantidad que son pequeños, como 24, 25 o 28. Porque edad, cantidad significa la edad puede ser en horas, en días, en meses o en años. Por lo tanto, la edad cantidad de la base de funciones de Chile, si tú la procesas independientemente de considerar si tiene al lado edad cantidad 1, no puedes hacerlo porque ahí está sumando horas, días, meses, años. ¿Por qué? Porque está considerando los niños que mueren antes de 24 horas. Entonces la cantidad puede significar 23 o mejor, 11. Esas 11 pueden significar 11 horas o 11 meses o 11 días o 11 años. Solo cuando tú miras el otro código, que es el código de edad tipo, puedes saber si esos 11 son tipo 1, horas. Si eso es tipo 2, entonces esos 11 son días. Si es tipo 3,
11 meses. Y si es tipo 4, años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta cosa tan extraña? Que no esté la edad expresada en un solo número, sino a través de 2 códigos. Porque en el origen de las estadísticas chilenas está la preocupación por la mortalidad infantil. Y por entender si esos chicos murieron en las primeras 24 horas de vida, lo que se llama la mortalidad neonatal inmediata, si murieron en los primeros 7 días de vida, lo que se llama la mortalidad neonatal tardía, en los primeros 28 días, en el primer mes, tardía, precoz en los primeros 7 días, o si murieron entre el primer mes y el mes 12. O sea, ahí hay una preocupación en esas estadísticas muy exquisita por la preocupación, por saber si los chicos murieron en las primeras 24 horas de vida, es decir, si murieron en el momento del parto casi y en el hospital donde los atendieron, si murieron en su casa en los primeros 7 días o 28 días, o si ya murieron más grandes antes del primer año de vida. Porque la mortalidad infantil, la propia mortalidad infantil, ya es entendida como varios componentes. Si un chico muere a los 10 meses de vida, por ejemplo, tú no dirás, este chico murió porque no había una incubadora o porque no tuvo atención del parto. Lo más probable es que haya muerto porque ese chico tuvo una neumonía y no tuvo atención en su lugar, y su madre, estando en la casa, no alcanzó a llegar a un consultorio, a un médico. Entonces, esas estadísticas, las estadísticas de mortalidad chilena, tienen un valor y están centradas fundamentalmente en la mortalidad infantil, porque responden a una historia en que la mortalidad infantil era crucial. Las estadísticas siempre tienen un sentido valórico. Estamos luchando, por ejemplo, porque las estadísticas de un país tengan la huella de carbono, ¿no? Estamos hoy día en un cambio transicional. ¿Qué importa más? Si el país creció un 5% su economía o si creció un 10% su huella de carbono. ¿Qué nos preocupa más? A mí me parece, por ejemplo, es un chiste, pero yo lo haría. Yo le pagaría a un director de hospital no solo por mejorar su eficiencia económica, sino también por reducir la huella de carbono del hospital y por reducir la basura que genera su hospital. Un hospital genera 5 kilos de basura por cama, por paciente. Gasta 1000 litros de agua por paciente. Entonces, sería una estadística interesante que los hospitales dijeran cuánta basura producen. No está. Tú ves los hospitales y dicen, egresaron 20.000 pacientes, operaron 50.000 vesículas, sacaron tantas cataratas, pero también podrían decir cuánta basura generaron para operar esas cataratas y para atender esos partos. Y cuánta huella de carbono. ¿Te das cuenta? Entonces, las estadísticas, qué interesante que las estadísticas sean un objeto producido, pero que podamos discutir con qué valores queremos producir esos objetos estadísticos, hacia dónde apuntan. Y entonces ahí la discusión de humanas, son humanas, se humanizan, cambia, porque no estoy discutiendo, no te estoy insultando diciendo que tu estadística es inhumana, te estoy diciendo que no tienen huella de carbono, que es algo que a mí me interesa. Y entonces la conversación es, ¿vamos a incluirla o no vamos a incluir la huella de carbono en las estadísticas, por ejemplo, de un país? Las Naciones Unidas, cuando publican el desempeño de un país o el Banco Mundial, va a considerar la biodiversidad, por ejemplo, que hablábamos en el otro grupo, tan importante sobre el calentamiento, sobre este tipo de fenómenos como la pandemia. Bueno, lo que haga un país en biodiversidad lo vamos a considerar también como una parte de su desempeño tan importante como la inflación, o como el crecimiento económico, o como la cantidad de carreteras, o como la cantidad de puentes, o como la mortalidad infantil. También, entonces, ahí la conversación de las estadísticas se hace súper concreta. ¿Qué tipo de estadísticas queremos construir al servicio de qué? Y queremos que sean fiables, o sea, queremos que cuando alguien diga, reduje las basuras que produzco en mi hospital de 5 kilos a 4 kilos, sí vamos a ser muy apasionados en que no nos mientan, ¿no? Y que sean bien consistentes y sean bien trazables.
Bueno, es todo un mundo, justamente a propósito de lo que señala Yuri, cómo se está manejando en este escenario y cómo se entienden justamente los números, ¿no? Y todos los datos que también nos han planteado, o sea, la pertinencia y la capacidad de poder leer el proceso desde los datos que se tienen es un punto que podríamos reflexionar, porque efectivamente hay una mirada más bien eh, sin mayor cuestionamiento a cómo te dice en este caso un dato, si tampoco, y hemos visto tampoco con mucha pulcritud, con mucha exactitud en el uso de ciertos indicadores. A partir de esa información luego se genera una visión de política, de salud, ¿ya? Entonces sí ahí tenemos una situación que es criticable en cuanto se construyen a partir de eso formas de operar, bueno, en particular para lo que estamos viviendo ahora acá en Chile. Y, pero sí hay un punto ahí que me parece interesante la pregunta que dice Yuri de qué tipo de estadística es la que buscamos o queremos, ¿no? Entonces ahí hay un asunto de reflexionar, a propósito de reflexionar qué es lo que implica todo este escenario en digamos, en lo que en futuro va a ocurrir, ¿sí? Bueno, pero ahí tenemos un tema de los que abordamos esta semana. Hay otras cosas que no sé si ustedes tienen la pregunta o algún comentario que hacer sobre otros temas que vimos en esta semana en los cursos. Tuvimos las clases del curso de medio ambiente con el profesor Medina y cambio climático, y también el curso de salud mental el lunes en la mañana, ¿sí? El lunes en la tarde, perdón. Entonces, si alguna tiene alguna comentario o alguna cosa que le llamó la atención de las clases que hemos tenido, pueden plantearnos ahora y podemos hacer una conversación sobre esos puntos de los seminarios. Estamos muy pendientes de la pantalla, sí. Sí, Summer, adelante. Pregunta no es sobre las preguntas en el correo electrónico, pero sobre el tema de coronavirus. Leí un artículo sobre Chile y la pandemia de coronavirus y dijo que un problema grande de Chile durante la pandemia de coronavirus será la cantidad de los ventiladores que Chile tiene y porque es bajo. Entonces, mi pregunta es, ¿los hospitales y Chile en general están viendo un problema con los ventiladores y el acceso a los recursos como los que necesitan o no? La cantidad de camas que Chile tiene en relación a los países de la OCDE, de la Organización de Desarrollo Económico, a la que Chile es de 2,2 camas por 1.000 habitantes. La mediana de la OCDE es 4,6. O sea, ya en camas, estamos bajo. Menos basura, en todo caso. Pero además, la proporción de camas críticas, es decir, camas que puedan tener monitoreo cardiovascular, infusión a través de bombas, y de camas de cuidados intensivos, camas con ventiladores, es mucho más baja. En Chile no hay 1.500 ventiladores mecánicos en total, número absoluto. Esto es un gran problema. Casi, pese a que soy salubrista, a mí me parece que el gran problema de salud pública de Chile es el de sus camas críticas y de sus servicios de urgencia.
Entonces, estamos enfrentando en una condición muy desventajosa, porque hemos desatendido el desarrollo de dos puntos que son muy claves, que son la medicina de urgencia y las camas críticas. Sin embargo, hasta hoy no tenemos un colapso de la entrada a las camas críticas. Creo que hay varios factores que explican esto. En primer lugar, creo que se está utilizando este concepto que se llama limitación del esfuerzo terapéutico, que es la discusión ética de si un paciente debe ingresar o no a una cama crítica y de ingresar o no a un ventilador mecánico. Les decía que cuando el 88% de los pacientes que ingresan a ventilación mecánica, como está en el artículo de la revista JAMA, por coronavirus, fallecen, entonces obviamente que la discusión de si un paciente entra a ventilación mecánica o no es una discusión importante, no es una discusión trivial. No tenemos regulado cómo se hace esta discusión, porque también es un proceso difícil que debería ser transparente, debería ser semipúblico, debería involucrar a la familia, debería quedar registrado, documentado, de manera que fuera auditable y que fuera de manera retrospectiva tú pudieras reconstruir por qué este paciente no fue sometido, cuáles fueron los argumentos, dónde está registrado, dónde está el consentimiento de la familia que acuerda. Eso no lo tenemos regulado y me parece a mí que es una condición compleja. Pero creo que en Chile se está practicando limitación del esfuerzo terapéutico. Eso me parece a mí que ha mostrado, eso está mostrando, esto está detrás del acceso, de que no hayan colapsado. Ha habido un uso equilibrado, creo yo, mesurado. No creo que hayamos tenido medidas discriminatorias, ni que hayamos tenido transgresiones éticas. He trabajado en hospitales y creo que ha habido ahí un juicio, una conversación más o menos sana, pero dado que no la tenemos documentada, dado que no tenemos las actas de cómo se decidió que ese paciente acceda o no, es difícil, ¿no? Sería mucho más fácil si dijéramos, mira, tantos pacientes fueron postulados a ventilación mecánica, de esos tales quedaron fuera, y esta es la discusión, este es el argumento, y acá está firmado por las personas que participaron en la discusión, que finalmente la conclusión es que no acceda. Eso para mí sería el requisito mínimo. Esa es una. Dos, creo que también hay características culturales, la palabra no me gusta, pero existe, de nuestro país en relación, por ejemplo, a Perú. Y lo quiero afirmar más bien en un hecho histórico. El año 90, cuando ocurrió un brote de cólera en Perú, que pasó a Chile, pasó a Arica, la frontera Chile-Perú marcó dos conductas muy distintas del cólera, del bacilo del cólera. Y esto es un argumento de que no son solo el agente, no es solo la bacteria, no es solo el bacilo del cólera, sino también el lugar en donde ocurre. En esa época yo trabajaba en Santiago, en la capital de Chile, en un centro de atención primaria, y nos preparamos para recibir 500 pacientes. Y tuvimos cero pacientes, cero. Estábamos esperando lo peor y no llegó nada. Y yo creo que lo que ha pasado en Chile, que si tú miras las curvas, eso también, la curva chilena en América Latina es la curva más plana, que tiene la ventaja de ser plana, que va muy lenta, va en un ascenso muy lento, pero que tiene la desgracia de que nunca va a tener un pic, porque va tan lento que nunca vas a llegar a la cumbre y vas a decir, pasé la cumbre, ahora solo me toca descender, ¿no? Recuerdo haber caminado por algunos cerros que tú caminas por la cumbre y es una cumbre infinita, que tú dices, ya quiero, ¿cuándo llegaré a la cumbre? Y vas tan lento y es tan pausado que nunca te das cuenta cuando empezaste a bajar. Entonces, creo también que ahí hay factores socioculturales del país que han armado esta curva, y eso no es solo de gobierno, sino también de la conducta de la gente, de gobierno,
gente común y corriente, que han producido este desenlace que tiene esa ventaja, la ventaja de que no es dramático, pero tiene la desventaja de que no sabemos cuándo vamos a poder decir, se acabó, estamos en otro momento. Y en tercer lugar, y esto es quizás lo más controversial, yo creo que tenemos un sistema de salud que es público, estatal, es uno de los pocos sistemas estatales en América Latina. No es el sistema argentino, no es el sistema peruano, ni siquiera es el sistema brasileño. Tenemos un sistema público en el que está el 85% de la población. Es un sistema que, en fin, pese a todo, funciona. Funciona a lo mejor, no sé, como un auto de los años 50, como esos autos en Cuba de La Habana, pero funciona. Nadie sabe cómo, pero funciona. Y este es un ejemplo, ¿no? De cómo ese sistema está funcionando. Yo estoy muy cerca de ese sistema y veo el cariño, el esfuerzo de la gente, el compromiso que lo sostienen. Y es como el mérito de tener un National Health Service. Eso lo tienes, aunque lo tengas muy mal, pero lo tienes y es muy fuerte y resiste muchas sacudidas. Los hospitales privados en Chile, esto es muy interesante, toman como modelo los públicos, para bien, para mal. O sea, somos burocráticos, somos arbitrarios, somos rudos para tratar a la gente, pero los toman como modelo. Te lo digo porque el Ministerio de Salud, por ejemplo, planteó que se requiere hacer un triage, o sea, una selección previa a los pacientes en las urgencias. No solo, hoy día nosotros la tenemos, después que el paciente llega, hacemos un triage, pero acá, antes de decidir si es respiratorio o si no es respiratorio, tenemos separada la urgencia. Esto es respiratorio, esto no es respiratorio. Un pre-triage. Entonces, la enfermera del único hospital privado que hay en Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, en la comuna de Valparaíso, tiene un solo hospital privado, miren lo que es, y todo el resto son públicos, es casi un país socialista. La enfermera me llama a mí para preguntarme si ella tiene que tener pre-triage en su clínica privada, en la clínica privada que ella administra. O sea, yo no tengo ninguna autoridad sobre ella, da lo mismo. Yo le podría decir si no, nadie le va a decir, quédate tranquila porque Yuri te lo dijo, excelente. No, pero ella me acude a mí como una referencia para saber cuál sería la conducta más adecuada. Yo creo que eso es un dato creíble, ¿no? O sea, ella está mirando también al sector, al National Health Service para saber cómo se comporta el National Health Service para comportarse ella. Entonces, esa condición, yo te diría que esos tres elementos es lo que tengo pensado en este momento. A lo mejor hay 5, a lo mejor hay 10, pero esos tres elementos me parece que han sido muy interesantes y es un estudio de caso. Yo siento también que acá pueden ver que las ciencias sociales tienen mucho que hacer, porque esto es para estudiar caso a caso. Este no es un brote que se comportó igual en todos los países. No es lo mismo Argentina que Chile. Eso no es para que estén peleándose. Claro, ni siquiera en el mismo país, porque este chiste que te dije, es Chile, Valparaíso es casi un país socialista, pero hay zonas de Chile, como por ejemplo Chiloé, que es una isla que tiene alrededor de 400.000 habitantes, Chiloé, en que hay cero cama privada. Es decir, ahí es como un estudio de caso. Lo que ahí haga el sector público es lo que se hace ahí, no hay más. Conversamos con un colega de Puerto Montt, que es la zona cercana a Chiloé, que todas las PCR que se hacen en Chiloé son del sector público, no hay ninguna privada. Y yo que estoy mirando esta realidad de Valparaíso, el hospital público y la universidad pública están haciendo todas las PCR de esta zona, no las están haciendo los privados. Entonces, también esos detalles, que a lo mejor son detalles, pero las ciencias sociales son, ese es su mérito, ¿no? Ser capaz de mirar cuál es el detalle que produce una inflexión y que produce un resultado
distintos. Esos detalles son interesantes para considerar estudiar casos. Habría que estudiar estos casos. ¿Por qué este lugar se comportó distinto de este otro? ¿Qué es lo que los está diferenciando? Quizás podrías agregar lo que agregaste al otro grupo, está la diferencia entre el agente y el huésped, ¿no? Que no todo tampoco el virus se comporta igual con todas las poblaciones, ¿no? Claro, eso está como visto, ¿no? Porque los ancianos, y quizás vamos a tener que diferenciar la respuesta de los ancianos de la respuesta de los jóvenes, porque sí hemos tenido respuestas en jóvenes que son dramáticas, ¿no? Entonces a lo mejor diferenciar eso. Ayer falleció un técnico paramédico de Cartagena, de 47 años. Entonces, ella no es el mismo proceso de los 80. Pero yo creo que deberíamos inventar, a lo mejor eso, esta idea del huésped en sentido ampliado. No el huésped como el individuo, sino el huésped en sentido ampliado. Sería como un juego para una concepción ecológica de la enfermedad. Es decir, no es solo el anciano, sino que es el anciano en el hogar de ancianos. No es solo porque tiene 80 años. No sé si han visto un poco las alertas de la OMS. La mitad de los fallecidos en Francia y en Irlanda provienen de hogares de ancianos. La mitad de todos los fallecidos. Entonces, no es solo el anciano porque tiene 80 años, no es solo un problema cronológico, es el anciano en un hogar de ancianos. El anciano que está en la casa con la familia no es el mismo huésped, en ese sentido, huésped en sentido amplio, ampliado. No es el anciano porque tiene 80 años, es el anciano en el hogar de ancianos, diferente del anciano en la familia. Son dos ancianos distintos. Ya estamos casi en la hora, no sé si hay más comentarios, preguntas. ¿No? Bueno, sí, estamos ya terminando la hora y de nuevo gracias Yuri por la gran imagen que nos ha dado, la información, contenidos y también, bueno, al final nos fuimos más al coronavirus, conversando en la sesión ahora. De todas formas, bueno, como saben, la próxima semana ya volvemos tenemos otras reuniones. El día lunes vamos a tener nuevamente retroalimentaciones. También ustedes les queremos pedir que puedan revisar bibliografía. La próxima semana vamos a tener unos talleres sobre la cultura mapuche, clases sobre la cultura mapuche con el profesor Tibor Gutiérrez, que nos va a acompañar, que él es el profesor que nos acompaña en las excursiones en el sur. Él nos va a hablar sobre la cultura mapuche. Entonces, si pueden revisar los materiales que van a estar en Moodle y también los materiales para métodos y todo lo que ustedes van a poder ver allí. Y bueno, de todas formas, como saben, el lunes ya vamos a poder conversar de esto, dudas que tengan y también todos los materiales que ustedes estén interesados en ver. En el grupo anterior yo también comprometí revisar una bibliografía particular sobre la situación de la salud mental en Chile a propósito del coronavirus, y vamos a dar información y también le vamos a preguntar a la profesora de la clase de salud mental sobre las situaciones actuales y cómo está afectando también el coronavirus en la salud mental, ¿verdad? Ahí son varios temas que la verdad van a ir surgiendo y es parte de estas dinámicas que la idea es poder compartir con ustedes y seguir trabajándolas cada semana. Ok, pues bueno, de nuevo gracias a Yuri por tu participación con nosotros en el taller. Bueno, con Paula les vamos a seguir mandando información hoy día, mañana nuevamente. Lorena les va a mandar un correo también con las programaciones. Lorena también está subiendo los videos de nuestras reuniones al Moodle y les mandó un correo hace un ratito con unos enlaces. Entonces ahí van a ir viendo que la idea es que todo lo que estamos trabajando lo puedan después ustedes revisar en la plataforma de Moodle de CIP. Sí, quería decirles que todo el material de la cultura mapuche vamos a hacer algo parecido con lo que hicimos en la cultura aymara. Les voy a mandar videos, algunas lecturas, ¿cierto? En una carpeta, además de la carpeta de las clases en Moodle.
lo más seguro que mañana va a estar todo actualizado. Y de todas maneras creo que les mandaré un correo para avisarles que ya está todo el material arriba para que lo lean, porque el jueves 30 vamos a hacer esto mismo, un taller para conversar sobre los materiales, además de las clases que va a hacer Tibor. Y no se olviden mandarnos también los horarios si van a usar Webex y van a necesitar que seamos host. Ya, no se olviden de enviarnos los horarios. Y eso sería. Gracias. Muchas gracias, que pasen, que Saludos desde descansen. Valparaíso. Saludos Chao. desde Arica, que descansen. Chao. Chao. Chicos, no se vayan. Ah, espérense. No, si no te estaba esperando que me dijeras algo. Sí. Sí, bueno, la verdad es que gracias de nuevo, Yuri. Gracias por participar con nosotros. Yo me quedé ahí con harta. Tengo más preguntas, pero yo creo que es para tomárselas con una cerveza después. Ya, pues. Estuvo bueno, Sí. ¿no? Estuvo Yo creo que interesante. sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Sí, o sea, ¿qué te pareció a ti, Yuri? ¿Cómo te sentiste? O sea, yo siento que esto es un laboratorio de salud pública. Yo he estado discutiendo de que tener una visión minimalista de salud pública no sirve para esto. O sea, y hoy día estamos acorralados, ¿no? Porque nos han reducido. Todo el mundo ha caído en el juego, la universidad, eh, el colegio médico también, en vez de decir necesitamos una visión amplia de la salud pública y necesitamos el concurso de las ciencias sociales para esto, porque no lo sacamos. Yo creo que hemos seguido en el juego de los números, de discutir si el número sí, si el número no, ¿te das cuenta? Pero bueno, estamos en un horizonte en que las ciencias sociales han retrocedido. Yo el otro día iba a contar lo de Tom Dillehey, el hombre de Monteverde. ¿Por qué viene Tom Dillehey a Chile? Y él viene como el año 74, viene porque los gringos están preocupados por el desastre que está ocurriendo en Chile post golpe con las ciencias sociales. Imagínate. Y ahí viene y lo mandan. Y a él no lo mandan a hacer arqueología, a él lo mandan a hacer ciencias sociales. Y él se queda en Santiago y poco a poco va derivando y llega a esto otro. Es una historia muy rara. Entonces, venimos nosotros de una condición en que las ciencias sociales, este hombre que yo hablaba, el Hugo Bem, para el golpe, lo echan él era el director de la Escuela de Salud Pública, el que había hecho este trabajo con las estadísticas de mortalidad infantil, lo echan de la Escuela de Salud Pública y luego lo meten preso a Ritoque. Está en Ritoque y también yo vi una carta, porque vino su hija hace algunos años a un homenaje que le hicimos, y un gringo le escribe al ministro de Salud y le dice, mándeme a Hugo Bem para acá porque es uno de los pocos médicos de América que sabe estadística. O sea, nosotros feliz con él. Entonces, ¿Eso lo salvó? no lo salvó, no lo mandaron a Estados Unidos. Salió después a Costa Rica. Pero ese golpe, toda esa pérdida, te das cuenta de las ciencias sociales, ha sido muy lamentable para la salud pública chilena. La salud pública chilena estaba impregnada en los años 60 de ciencias sociales. Y hoy día, este coronavirus es un laboratorio en que habría que decir, mira, necesitamos un concepto de salud pública amplio y hoy día muy interdisciplinario, que sepa capaz de dialogar, que sepa capaz de sentar en una misma mesa a los distintos actores, porque si no, no vamos a entender nada. Cada uno va a seguir como en un túnel, ¿no? Haciendo el túnel para allá, el otro haciendo el túnel para allá, el otro ciego. Sí. Cuando hablaban de eso de la curva plana, y me acordaba de los cerros de acá, ¿no? Es como que va planito, va avanzando. De alguna Nunca forma, sabes si llegaste. nunca sabes si llegaste ni cómo avanzar y todo. Sí. Está Ya, pues. interesante, oye. Sí. Oye, yo a las 7 Oye, tengo pues, que ser host de la entrevista a la María José y Alexis. ya. Y que Natalie mandó un correo para, entonces ahí para ver si Tú me con dices, Natalie puede ser, yo podría mañana, yo creo, cosa que me digas yo ve el correo porque es con la Francisca. mañana. Ah, ya. Si puedes Yo tú, puedo, sí, yo puedo. Sí, yo la verdad es que mañana. tienes que avisarle que va a haber otra clase de método el miércoles. Y ver en qué horario puede. Porque te acuerdas No, que eso, claro, claro, sí, tiene le pusimos problemas, una claro, clase extra. cierto, sí. Oye, ya, pues, de todas maneras, yo mañana voy a estar acá, así que Pucha, me pobre. toca.
Voy a tener que irte a vivir mejor así y pedir permiso para ir a tu casa. Salvoconducto. Al salvoconducto para ir a tu casa, no para ir así. Tengo que cumplir ciertas funciones maritales, le ponen. Eso es mi permiso. Sí, para eso voy para allá, pero vuelvo. Aquí vivo. Por eso te digo, tu salvoconducto debería ser para ir a tu casa, no para ir así, ¿cachai? Claro. Sí, estoy sonado. Bueno. Oye, pues, yo no estaba armando el foro, te lo mando más ratito, para que le eche una mirada. Lo subo mañana. Que de veras que era para hoy día, pero para mañana, ya. En realidad lo habían puesto a subir ayer, pero en realidad ellos no están muy pendientes de la fecha tampoco, así que... Ya. Ya. Pues. Que esté muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Chao. Chao. Hablamos. No corté la grabación.